Gloria a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, que vive y permanece para siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hay victoria en Jesús. Hay bendición en Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo tienen ya? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya cantaron, ¿verdad? Todos. Se gozaron. A ver cuántos se gozan hoy con la palabra también. Amén. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, separa los huesos y les abre a la mitad, los raja y le saca el tuétano, separa la carne y el espíritu y nos escudriña a todos nosotros y nos juzga, dice. Toda cosa que ha sido creada es juzgada por ella. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque nos quiere salvar, nos ha mandado su palabra. Antes nos podría haber condenado sin mandarnos el aviso, ¿verdad? Pero Dios es grande en misericordia y quiso que aún estando perdidos y siendo enemigos de Él, darnos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí lo tienen. Dice así: en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y vuestro, para la honra y la gloria de su santo y bendito nombre y bendición de nuestras almas, su palabra, de la manera que sigue, del 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por todas Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Padre, le damos gracias una vez más por su santa y bendita palabra. Gracias por todo lo que hasta este momento nos ha concedido. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes que nos hemos estado gozando en su presencia, porque su palabra dice que donde 2 o 3 reunidos en su nombre estén, ahí está usted presente en medio de ellos, para bendecirnos, para darnos su sabiduría, para darnos su gracia, Señor, para obedecerle, Padre Celestial, y para que sigamos adelante, para darnos fuerza. En el nombre de Jesús declaramos una bendición más en esta noche, atando y ligando, Señor, todo estorbo en los aires, todo espíritu, Señor, que estorbe en cada mente y en cada corazón, que sea usted, Padre amado de la gloria, edificando nuestras vidas.
Oh Padre Celestial de la gloria, limpie los aires. Úsenos, Padre Celestial, y derrame de su Espíritu, de su presencia en cada mente y en cada corazón. Que toda enfermedad desaparezca en esta hora por su palabra, en el nombre de Jesús en medio de cada uno de nosotros. Y sea su mano poderosa, Señor, derramando su bendición. Porque suyo es el reino, suyo es el poder, suya es la gloria por todos los siglos de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Y quede echado fuera todo estorbo en los aires, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos una bendición especial, para la honra y la gloria de su nombre. Amén, Padre. Amén, Señor amado. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Mi alma le alaba, mi Jesús. Este tema que vamos a ver esta noche es un tema bien especial. Y se llama la fornicación en el matrimonio. Esto está bien serio. Amén. Ya se pusieron algo rojos ustedes, nomás con el puro tema. Ahora con lo que sigue, ¿cómo se irán a poner? La fornicación en el matrimonio. Esto está bien serio. Ustedes, ¿verdad que han sabido que fornicación es tener relación sexual sin estar casados? ¿Verdad que eso es lo que han entendido hasta aquí? ¿Es verdad? Hoy vamos a ver un poquito más de la fornicación. Amén. Y a tiempos vengo ofreciéndoselo, nunca se los había predicado. Y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, no solo los que estamos casados, sino que también los jóvenes que todavía no se casan, como Jonatán también y Robert tienen que aprender de esto. Muchos creen que hablar de sexo es algo que no se lo pueden saber estos jóvenes. No, al contrario, que vayan bien sabidos lo que les espera en el Señor, porque bien saben también ya el compromiso de heredar la vida eterna, ¿verdad? Amén. Como que los veo muy distraídos, están cansados, están tristes, no tienen libertad. ¿Qué pasa? Si no, vamos a seguir orando hasta que se suelten cadenas si hay. Amén. Los veo muy distraídos, como que no están muy aquí en la palabra hoy, y como que el tema no muy les gustó. La fornicación dentro del matrimonio. Esto es bien importante. Yo se los he venido, les prediqué la otra vez un tema que dice: honra el matrimonio a Dios. ¿Se acuerdan? Ya lo han oído, ¿verdad? Yo creo que los hermanos no estuvieron cuando lo predicamos en vivo, pero lo han oído en cassette. Y desde entonces les ofrecí este tema, y creo que desde más antes, que se llama la fornicación dentro del matrimonio. La palabra fornicación, en primer lugar, hay que saberle el significado, porque uno es el significado de la palabra y otros son las actitudes que forman la palabra. Óigame bien lo que estoy diciendo y si me entienden, ¿verdad? Uno es el significado de la palabra y otras son las actitudes que forman la palabra. ¿Comprendieron eso? A ver, ¿cuántos no lo han entendido eso que dije ahorita? Usted no lo ha entendido. ¿Quién más no ha entendido? Usted no ha entendido. Uno es el significado. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra fornicación? Fornicación significa transgredir algo o hacer algo fuera de lo establecido. Eso ya es fornicación. ¿Me entendieron? Eso quiere decir nomás la palabra, fornicación. Ahora, cuando dije, uno es el significado y otro es los hechos que hacen la palabra. Porque el significado podría ser nada más el círculo de salirse de lo establecido. ¿Me están entendiendo? Y estamos hablando no de lo establecido por algo común, sino que lo establecido por Dios. Amén. Esa es la palabra fornicación, encierra en ese solo círculo, salirse de lo establecido por Dios. Por ejemplo, por eso es que se ha sabido que a la acción sexual fuera del matrimonio es lo que se ha conocido
como fornicación, ¿verdad? Porque Dios estableció el matrimonio para que hubiese relación sexual. ¿Es así? Para que me comprendan mejor. Por eso es que salirse de lo establecido, eso es fornicación. ¿Ahora sí me comprendieron mejor? Y cuando dije, otro es lo que forma la palabra, los hechos que la forman. Porque los hechos que la forman quiere decir, ¿qué actitudes serían aquellas que nos podrían contar como fuera de lo establecido? Esos son los hechos. ¿Hoy sí lo entendieron mejor los que no me habían entendido? O sea, una es el significado de la palabra y otras son las actitudes que que forman la palabra. O sea, ¿qué actitudes podrían aplicar en esa palabra? ¿Sí me entendieron? Uno es el significado y otro es las actitudes que pueden dar en esa palabra. Muchos, por eso les digo, hemos conocido, la única actitud que hemos conocido de la palabra fornicación ha sido tener relación fuera de un matrimonio, fuera de ser casados, de estar establecidos como hogar, como matrimonio. Pero además de eso, Satanás, desde que transversó la mente del hombre y la mente de la humanidad, ha venido alterando las cosas que Dios estableció. Amén. Ha venido alterando Satanás las cosas que Dios estableció. Hay establecimientos, hay preceptos, hay mandamientos y estatutos de Dios. ¿Verdad que no han leído ustedes en la Biblia? Todas esas cosas hay. Cada cosa tiene que ver en diferente posesión y tiene diferente significado cada una de esas palabras. Y tal vez ahora no entre en detalle en eso, porque quisiera concentrarme en este tema. En el detalle de las palabras ligeramente es los mandamientos. Sabemos que es algo bueno que Dios da para que nos mantengamos en Él, para que nos mantengamos en comunión con Dios y agradándole a Él. Para eso son los mandamientos. Por ejemplo, el primer mandamiento fue, de todos comeráis, pero de este no. Si el hombre no hubiera comido, estuviera siempre agradando a Dios, porque Dios le dio el mandamiento para agradarlo a Él y para ver si le obedecía a Él. La obediencia agrada a Dios, ¿verdad que sí? Para eso es el mandamiento. Los estatutos son establecimientos, algo que Dios establece. Esto va a ser así y así tiene que ser, porque Dios lo que Él dice permanece ¿para cuánto? Para siempre. Para que me entiendan las palabras, porque se las voy a decir y no me van a entender después, ¿verdad? Eso es establecimientos de Dios. Y los fundamentos de Dios es, por ejemplo, la subsistencia de las cosas, por ejemplo, de la tierra, de permanecer como Dios la hizo, en el lugar como está, y tiene sus fundamentos que no la dejan moverse. Sin embargo, esos fundamentos sabemos que siempre son invisibles porque son por la palabra de Dios. Porque todo lo sostiene Dios con su palabra. Así como ha creado Dios todo con su palabra. Son fundamentos. Estatutos son cosas que Dios tuvo que poner después de que el hombre falló. Estableció leyes. ¿Oyeron eso? Ahora sí entendieron el significado más o menos ligero de cada palabra, ¿verdad? Dios estableció leyes. Por ejemplo, una de las que le puso a la mujer fue de que su deseo iba a ser para su marido y su marido se iba a enseñorear de ella. El que le puso al hombre, por ejemplo, de estatuto de precepto, fue que con el sudor de su frente comería el pan de cada día. Esto no vino por voluntad de Dios, vino por la desobediencia del hombre. Por eso esos son los preceptos de Dios, cosas que Dios puso y leyes que Dios puso por causa de la desobediencia, que no es que le agraden a Dios, sino que se tienen que llevar a cabo como paga de la transgresión del mandamiento. ¿Les quedó claro eso? ¿Me entendieron un poquito o se quedaron en la luna? ¿Sí me entendieron, hermanos? Ahora, cuando hablo
de la fornicación dentro del matrimonio es porque aquí está bien claro. Yo no sé si ustedes lo apercibieron, pero ahorita lo vamos a leer. Y es bien importante que pensemos en la palabra de Dios y que nos conduzcamos según su palabra en esta carne para prueba de obediencia a Dios. Ustedes se acuerdan que yo les he predicado bien claro que y Jesús lo predicó, los apóstoles lo predicaron, que la carne no aprovecha para nada, ¿verdad que sí? Sin embargo, aquí dice el apóstol que tenemos un llamamiento de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Decía ahí. Vuestra santificación, el conducirnos delante de Dios con temor y temblor por causa del temor reverente que le debemos ¿a quién? A Dios, como el que Jesucristo nos vino a mostrar. Así dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que por causa del temor reverente sufrió aún la muerte de cruz para hacerse obediente y obediente hasta la muerte. Dice el apóstol aquí en el capítulo 4 de la manera que sigue: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar completos en Dios. En Dios hemos entrado en un proceso y nadie nos podemos sentar a decir ya terminamos con Dios. Y no solo eso, van a ver del tema que les voy a hablar hoy que tiene que ver también en esa área, que más y más abundemos o que nos desconectemos más de lo que ya no agrada a Dios. Amén. Aleluya. Y dice así aquí, el 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y yo quiero que ustedes presten atención. Después de que el apóstol dice eso, continúa todo lo que terminamos hasta ahí. Y sigue más, pero hasta ahí les leí. ¿Dónde les leí? Que os apartéis de fornicación. El otro día, antes de seguirle aquí adelante, predicaba, no sé si mi hermano José o mi hermano, no sé quién fue el que llevó un tema en Colosenses 3, y yo seguí un tema ahí según lo que comenzaron los hermanos, y se llama la idolatría de la carne. ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿verdad? Porque también va a tener que ver eso hoy bastante en lo que vamos a tocar en esta noche. Dice aquí el 4: cada uno de vosotros, están conmigo, ¿verdad? No se me vayan a andar distrayendo porque el Señor me va a quitar su unción y ya no les voy a predicar. ¿Sí sabían eso? No se me estén distrayendo porque si el Señor me quita su unción ya no les voy a predicar. Este tema está bien importante para nosotros los cristianos. Amén. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Después de qué dice? ¿Después de qué palabra dice eso el apóstol? Después de fornicación. ¿Verdad que después de eso dice ahí bien claro? Que cada uno de vosotros varones sepa tener su esposa en santidad y honor. Su propia,
Ahí no está hablando después de fornicación que dice sus propias, ¿verdad? Para decir que era fornicación tener muchas. Dice su propia esposa en santidad y honor. Ese es el centro de esta lectura de donde estamos agarrando este tema esta noche, la fornicación dentro del matrimonio. Y esto es bien importante como cristianos, porque por estas causas se podría estar perdiendo la bendición de mantener la comunión espiritual con Dios, o sea, la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida, porque Él es santo, y a santificación nos ha llamado. Para eso mora el Espíritu Santo de Dios en nosotros, para santificarnos. ¿Están de acuerdo? ¿Saben eso? ¿Lo entienden? ¡Qué bueno! Y dice así el 5. No, fíjense bien lo que sigue el 5 con el 4. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hoy me voy a detener ahí. Que os apartéis, dice, porque el llamado de Dios es vuestra santificación, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia. Ya van entendiendo por dónde va el tema. Va la fornicación dentro del matrimonio. No, ya estoy casado, ya no importa, puedo hacer lo que quiera. Momento. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Va que está bien clara la palabra de Dios? En el mundo, nosotros estuvimos ahí, y no es, como dice el apóstol Pablo, y esto tiene que ser cierto, ya los vi que se empiezan a reír. Ah, qué tremendos son ustedes, ¿verdad? Rápido entienden. Rápido entienden, ¿verdad? Y les dije que por eso fornicación quería decir salirse de lo establecido por Dios. Dios estableció el sexo para la producción de las razas, hablando de animales y hombres. ¿Es así? ¿O no es así? ¿Lo estableció Dios? ¿Es santo el sexo o no es santo? Es santo porque Dios lo crió. Dios lo hizo. Varón y hembra crió Dios, para que fuesen una sola carne. ¿Ve que es santo? Pero el diablo, cuando engañó al hombre, lo transgiversó todo. Y el diablo aún le puso otro nombre al sexo, y le cambió el nombre de sexo por amor. Vayan a ver en el mundo y van a ver ustedes, toda la gente dice, vamos a hacer el amor, dicen cuando van a hacer el sexo. Y ustedes eran así también y yo. Para que vean que cruzados nos tenía el diablo. Pero bendito sea Dios que nos tiene hoy aquí. No, ya ven que les dije que esto se iba a poner serio. Y dice una hermana por ahí, es que nos da pena que hablen del sexo. Si eso no es pena, eso es santo. ¿Verdad? ¿Me están comprendiendo? Y cuando Satanás transgiversó al hombre, llegó a grado, me están escuchando, ¿verdad? Ya los vi que hoy sí están bien interesados, porque ya vieron por dónde va la situación, ¿verdad que sí? Ya me van entendiendo mejor, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el diablo transgiversó al hombre, le aceleró eso que Dios puso ahí, el instinto de buscar la hembra y el instinto de buscar el varón, versa y viceversa. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, verdad? Para reproducir la raza, para que nos procreáramos, que nos multiplicáramos, ¿verdad? Pero Satanás transgiversó eso y puso en la mente del hombre y lo encegueció, y vino a poner una palabra que se conoce bien vulgar en el mundo, que no les gusta aceptarla, pero que es verdad, que creen que es amor,
pero se está viviendo una depravación sexual. ¿Es verdad eso? De esa depravación sexual vinieron a salir las lesbianas, de ahí salieron los homosexuales y los bisexuales. Todo eso hay, ¿sabían ustedes? Y viene de la depravación sexual. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? De la depravación sexual. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vuelvo a esa palabra porque eso es bien importante que la tengan presente durante estoy en esta enseñanza. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando Satanás torció todo esto, la humanidad cayó en un caos terrible. De esa humanidad, Dios te está sacando a ti y a mí para ser santos suyos. ¿Es así o no es así? En esa depravación sexual, también te encontrabas tú y me encontraba yo. Y que si todavía no has ido enderezándote en esas áreas, Dios quiere que en esta vez que me escuchas aquí y allá, cerca y lejos, que entiendas que hay que ir rectificando muchas cosas en nuestra vida delante de Dios. Por eso este tema casi nunca es oído, ¿verdad? ¿Cuántos lo habían oído antes? La fornicación dentro del matrimonio. ¿Verdad que no lo habían oído? Pero aquí está bien claro. Entonces, cuando Satanás transgiversó todo esto, ahí mismo estábamos metidos tú y yo, en la inmoralidad sexual también. Le puso al hombre como un hábito sexual en la carne. Por eso les recordé del otro tema pasado que se llamaba la idolatría de la carne. La Biblia dice que el hombre en el pecado, o sea, la carne, es como el fuego que nunca dice basta, ni como la lluvia que cae del cielo en la tierra seca, nunca tampoco dice basta, se la chupa. Así es nuestras pasiones, así es nuestra carne. Y ahora como cristianos Dios los quiere confrontar aquí. ¡Ay, Dios! Y lo bueno es que Dios aquí tiene un hombre predicando, no un ángel. Por eso es que Dios es perfecto en todo, ¿verdad? Porque todos venimos de lo mismo. ¿No es así? Aquí vamos a ser honestos con Dios. Vaya, mujeres, también ustedes. Y hombres. Aunque el llamado es al hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y tienen que hablar. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Está tremendo este tema, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas y hermanos, que entre más relación sexual tiene uno, la carne más quiere? Vaya, aquí van a ser honestos, porque si no, yo no voy a seguir predicando. Miren qué tremendo es esto. Por eso les dije que tenía que ver la idolatría de la carne. ¿Verdad que les dije eso? ¿Verdad que la carne es así? Pero Dios, la voluntad de Él es vuestra santificación, que nos regulemos. Y les dije del tema que les prediqué antes de honra el matrimonio a Dios, porque tengo que tocar unas partes de ahí también. ¿Sí me aguantan, verdad? ¿Sí? Cuando Dios nos llama a la santificación, es
a la renovación total de nuestras vidas. ¿Dice eso la palabra o no dice eso? Porque dice así, porque el que está en Cristo, las cosas viejas, ¿y cuántas fueron hechas nuevas? ¿Cuántos son todas? Todas, ¿verdad? En el tema pasado, de eso de honra el matrimonio a Dios, les dije que el matrimonio no honraba a Dios, sino que era una oportunidad que Dios nos daba para que no pequemos más, por causa de nuestras concupiscencias, de lo que está hablando aquí la Biblia, ¿verdad? ¿Va que sí tiene que ver todo eso? Entonces, dice el apóstol, si alguno se está quemando, dice, solo por eso se debe de casar, dice. El que no se está quemando, dice, que no se case, no necesita. Le sirve mejor a Dios, es más santo para Dios. ¿Lo quieren leer conmigo? No se muevan de aquí. Espero que me vayan entendiendo un poco, y cuando menos todo, ¿verdad? Vamos a leerle un poquito adelantito aquí. Dice así, 7:32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y cómo agradar a su mujer. ¿Cuánto del mundo agrada a Dios? Nada, eso lo sabemos, ¿verdad? Estamos conscientes, ¿verdad? Sin embargo, yo nunca les he prohibido casarse, ¿vale? Les había hablado bien claro, ¿verdad? A estas muchachas últimamente les he estado hablando algo serio porque a veces se me hacen ver que ay Dios mío, van muy apenas ya. Digo, cásense hombre, ¿para qué están dándome guerra aquí? Cásense, ¿verdad? Y también al hermano José. Sí, es que después tuercen las cosas, ¿verdad que sí? Oigan bien. 34. Estos temas los ponen meros rojizos a ustedes, como tomates se me ponen. Hay asimismo, 34. No se me distraigan mucho porque esto está bien importante y yo siento la presencia del Señor. ¿Y ustedes? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y cómo agradar a su marido. Dice que la doncella soltera tiene una cosa más especial que la casada, que también es santa ¿en qué? En el cuerpo. Oh, ¿saben por qué les estoy leyendo eso, verdad? O sea que la depravación sexual, el cuidado de la inmoralidad sexual en nosotros, nos podría hacer inmundos ante Dios. Por eso allá Pablo más adelante dice, porque no os llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Estamos entendiendo? Por eso en el tema ese de honra al matrimonio a Dios, les prediqué por el Espíritu bien claro, diciéndoles, así como Pablo dijo, si él tenía el Espíritu de Dios que dijo que creía, yo también creo tenerlo, porque siento su presencia cuando les hablo de parte de Dios. Les dije que nos había permitido Dios una esposa por causa de nuestras concupiscencias, ¿verdad? O sea, de que allá andaba la hermana Evodia soltera, y como el enemigo ya había despertado en nosotros esas concupiscencias, ya había inyectado ese veneno en nuestro corazón, ¿cuántos lo aceptan? ¿Verdad? Desde pequeñitos, aún sin edad todavía ya empieza la malicia desde niños, así como estas muchachitas chiquitas, ya empieza, ¿se acuerdan? ¿Ve, hermanas y hermanos? ¿Vea que sí?
desde así como Betillo, no se me asusten, desde ahí ya empieza la malicia. Yo me acuerdo que ya le miraba las piernas a las muchachas de la edad de Betillo y me le quedaba viendo bien fijo. Se los digo porque así es el hombre. Desde ahí Satanás empieza a trabajar en nuestras vidas y a poner las concupiscencias. ¿A poco es mentira lo que estoy diciendo, hermano? ¿Verdad que es verdad? Verdades. Entonces, por eso Jonatán y Robert, que se pongan listos en este tema también, porque no crean que Dios me los declara por tan inocentes. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y las jóvenes se ponen rojas también. De allá viene con nosotros, dice. ¿Verdad? Y les dije en estos temas que esas concupiscencias Dios las conoce. Jesús dice que Él fue tentado en todo, no porque tenía necesidad de ser tentado, ni porque podía ser tentado, porque la Biblia bien dice que Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado. Jesús es Dios, pero sin embargo el libro de Hebreos dice que fue tentado en todo y todo lo sobrepasó para compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. ¿Verdad que así dice la Biblia? Ustedes lo han leído, ¿verdad? Es que si me pongo a leerlos todo eso, los voy a sacar mañana hasta las 7 de la mañana, aquí no vamos a ir a trabajar, ¿verdad? Y yo espero que ustedes sean lectores de la Biblia. Y bueno sería que de aquí nos fuéramos a trabajar. Si tenemos fe, bien lo lográramos. Pero no lo hacemos porque nos falta fe. ¿A poco no? Sí, nos falta fe. Porque para el que cree, ahí está, ahí quedamos cerrados, ¿verdad? ¿Sí? Ahí nos encierra Dios de una vez, una soguita, y ya viste, esa es la verdad. Por eso, es que cuando les decía de esas concupiscencias, Dios nos da la oportunidad, compadeciéndose de quienes, de nosotros, a tener a una mujer. Pero sin embargo, hoy vemos a este apóstol también diciéndonos que la tengamos como. ¿No se les queda en la Biblia a ustedes? En santificación, en santidad y honor. O sea que ya no la tenés ahí para estar, dice ahí abajo, como los gentiles, y que ya le vistes el cuerpo, y que ya se te antojó, y que ya vas otra vez, y que al ratito la ves y se te antoja y vas otra vez. Ten cuidado, esa es fornicación dentro del matrimonio. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Aló? Tan tristes, hermanos. No se alegran. Les dije que sí se iban a alegrar porque Dios les iba a hablar hoy. Allá en el mundo se dan tantas pláticas y se daban entre nosotros cuando se hablaba de eso. Y no solo los varones, hay unas mujeres bien pícaras también. En esas fábricas donde trabajan mujeres se juntan unas de mujeres tremendas y se ponen a hablar del sexo. A ver, hermana Carmen, ¿se acuerda de la fábrica donde se estuvo? ¿Verdad? Terribles, ¿verdad? Hasta la hermana Carmen creo que andaba ahí en esa bola cuando Cristo no la había alcanzado. Y que hablaban que sí todas las noches y que no podían pasar y que no sé qué, y el hombre también, yo hasta 4 o 5 veces y que sabe qué, de la depravación sexual donde Dios nos está sacando. Es necesario que hable estas cosas así bien crudas para que entendamos mejor. ¿Tan tristes? Alégrense. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ven lo que es la fornicación dentro del matrimonio? Estar saliéndose. ¿Para qué estableció el matrimonio Dios? El matrimonio Dios no lo estableció para una depravación sexual, sino que aún los animales
están más generados que nosotros. Si ven a la vaquita, una vez al año conoce a su varón. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Entonces, esas cosas, hermanos amados, pónganme atención. Tenemos que ser sobrios, varón y hembra. Porque aquí sí está bien serio esto lo que les voy a decir. Si sabemos los dos que a eso fuimos llamados, de parte de los dos debe haber un esfuerzo. Yo les voy a leer otra lectura otra vez en 1 Corintios 7. ¿Sí están entendiendo, ¿verdad, hermanos? Eso me gusta, que ustedes son bien entendidos. Con ustedes, por eso termino rápido los mensajes, 3 horas y fuera. Risa les da, ¿verdad? No sé por qué les da risa. ¿Verdad? Están tristes, ¿verdad? ¿Están contentos? Qué bueno. 7. Siete. 3. Perdón, el 7:1 vamos a leer de en adelante. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Ven? ¿Va que ahí está? ¿Por qué? Porque es más santo, dice la Biblia más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sexo ya no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás lo transgiversó y entró la depravación sexual, que es la inmoralidad. ¿Es cierto? ¿Están conscientes? Y en esto abarca, hermanos, aún cómo se hace la relación sexual. Tengan cuidado. En el mundo estábamos destruidos, depravados. En el mundo le llaman muchas posesiones y todo eso. Nosotros tenemos que ser honestos en todo eso ya. Ya debemos de hacerlo nada más para nuestra concupiscencia. Estoy hablando bien en serio por el Espíritu. Ya no usando como lo hacíamos en el mundo, buscando posesiones de depravación, sino que lo hagamos con honestidad para que sea santificado en Cristo. Amén. Dice aquí, pero por causa de las fornicaciones, ven otra vez cómo está aquí, que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con su marido. ¿Saben de qué deber está hablando ahí, verdad? Conyugal, de hembra y el varón de varón. O sea, muchos hermanos, les voy a decir por qué está eso escrito hacia ahí. Muchos hermanos llegan a caer en el extremismo y les entra una cosa terrible, que ya no quieren tocar mujer, porque creen que eso los hace más santos, en ese término. Y entran en lo que sí podría aplicar la palabra que se llama el legalismo, de abstenerse de algo que no pueden abstenerse. Por eso Pablo habla ahí y dice que cada uno haga conforme al don que ha recibido de Dios. Si alguien tiene don de abstenencia, dice, bueno es que se abstenga y que no se case, ¿verdad? Pero si alguien no lo tiene, no se ande quemando. O sea que hay hermanos que se aguantan, ya tienen su esposa, y entran en un legalismo con su propia vida, y tampoco complacen a su esposa, y no se complacen ellos para las concupiscencias, para desahogar, y ponen reglas estrictas que tal vez la esposa no puede llevar. Por ejemplo, le ponen una regla y le dice, como eso no nos santifica, no nos sirve para nuestra santificación, una vez al año como la vaquita. No, hombre, lo va a desesperar al pobre.
Por eso es que Pablo empieza a hablar aquí, porque hay de esos hermanos también. ¿Sí me comprenden? Quiero aclarar bien todo esto para que tengan una mejor exactitud del tema y que no vayan a caer también en error, porque el tema es bien delicado, se llama la fornicación dentro del matrimonio. Por eso estoy tocando todas estas escrituras. Entonces dice que el marido cumpla con la mujer, con su deber conyugal, asimismo la mujer con su marido. Hay mujeres que llegan a creerse muy santulonas y que ya el marido no las tiene que tocar también. Por eso está escrito todo esto. Amén. Pero sin embargo Dios le concedió al marido para que el marido desahogue sus concupiscencias en ella, y Dios le dio al marido a la mujer para que la mujer desahogue sus concupiscencias en él, para que no se anden quemando, porque también eso es fornicación, andarse quemando. Por eso cuando hay hermanos, y esto ya que están ustedes presentes aquí, quiero que tengan mucho cuidado con lo que les voy a decir. Hay muchos hermanos que por ciertas necesidades de la carne se separan muy fácilmente de las esposas, máximamente cuando se viene alguien de allá para acá, muy fácil la deja, ¿verdad? Y aquí vienen a caer en pecado. Eso era lo que yo le urgía, ¿se acuerda, hermana? Cuando yo la vine a aconsejar, cuídese, le dije, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí, por lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé, a ver, ¿quién no sabe qué es la carne? ¿Verdad que sabemos que la carne es terrible? A ver, ¿quién no sabe eso? ¿Lo sabemos? Por eso es que es bien necesario. Este tema sí está bien serio, ¿va? Yo creo que este tema no están tan sorprendidos en ningún otro tema como con este. Todos asustados los miro. Y dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Precisamente por la necesidad de las concupiscencias que están en nuestra carne, las cuales Dios nos permite desahogarlas de esa manera para que no pequemos más con Él. Eso me lo entendieron bien claro en el tema aquel que les prediqué, honra el matrimonio a Dios, ¿verdad? Sí me lo entendieron eso bien claro, ¿verdad? Y se los estoy tocando esta vez para que sepan que sí hay una relación que se debe de tener, y que el tema que les estoy tocando se trata de una regeneración en nuestra vida sexual. Ni amenes hay. Como que no me entienden, ¿verdad? Una regeneración. ¿Por qué? Porque si sigue la depravación aún como marido y mujer dentro del matrimonio, estamos en fornicación. Por eso bien claro, miren cómo dice Pablo, volvemos a la escritura original donde empezamos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo no estaba esperando que los hermanos estaban casados juntos ilegalmente, porque no es eso lo que les está diciendo, sino que les dice más abajo, que cada uno de vosotros sepa, o sea que tiene que aprender, ¿verdad? Tiene que haber aprendido ya por Dios y por su Espíritu Santo a tener su propia esposa en santidad y honor. Ya no más como cuando eras impío, que la agarrabas como querías. Por ejemplo, mi esposa tuvo una crisis conmigo cuando Dios me alcanzó y no la aceptaba. Le fue muy duro, ¿verdad, hermana Rosa? Allá me va a oír. Empezábamos en el Señor y yo tuve, ya les he platicado a ustedes, un discipulado muy especial de parte de Dios. Ya se los he contado, ¿verdad? Que me tomó Dios hasta como por más de un año, año y medio, y me discipuló así como los discípulos. Y en ese momento que Dios me tomó,
A mí se me quitó hasta el apetito del sexo, todo. Yo solo quería estar en la gloria de Dios, en la gloria de Dios, en la gloria de Dios, sometido a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, orando. Ni se me antojaba la mujer, para nada, porque el Espíritu Santo me andaba administrando, discipulándome. Y la hermana Carmen, cuando yo estaba en el mundo, esto se los voy a platicar porque es de edificación, yo llegaba y allá estaba ella lavando trastes, llegaba y la nalgueaba y la agarraba así, la agarraba así, y la tocaba por allá y la tocaba por aquí. Esas son deshonestidades de concupiscencia. Y la hermana Carmen, no solo eso, va hermana Carmen, sigo, va hermana Carmen, sigo, ¿verdad? Es que nuestro testimonio tiene que convertir a otros también, ¿o no es el testimonio también que convierte? ¿Verdad? Y la hermana Carmen cayó en un celo terrible, y me empezó a celar la hermana Carmen, ya no con las mujeres, sino que con Jesús. Y me empezó a decir, usted ya no me ama. Y yo le decía, sí te amo, hoy sí te amo de veras, antes no te amaba. Y bien enojada, y pasó como 3 días conmigo, bien molesta porque no la amaba. ¿Y qué le pasa? Ya no me ama. Sí, hoy la amo más que antes. Y esa vez, mi hija, pasé como 2 noches en vigilia dándote el consejo, ¿verdad? Para poderle hacer entender que la amaba más que antes. Hasta que ella me dijo, pero es que hoy ya no venís y me tocas y todo, yo estoy acostumbrada a eso. Eso ya no le agrada al Señor, le dije. Ay, hermanas, qué problema me mete el Señor a mí con ustedes, ¿verdad? Pero yo creo que van a aprender hoy. ¿Cuántos van a aprender? Levante la mano el que va a aprender hoy. ¿Es para eso la palabra de Dios o no es para eso? ¿Sí? Por eso el tema se llama la fornicación. ¿Verdad que sí? Entonces sí la hay, ¿verdad? Y también la palabra lo afirma, ¿verdad que sí? No como los otros gentiles que andan en sus concupiscencias. ¿Sí? ¿Sí o no? Por eso es bien importante. Y cuando la hermana Carmen se puso así, me tocó que ponerme a evangelizarla, como que si era una persona que empezaba a evangelizar. ¿Se acuerdan de ustedes? Me pasaba noches enteras, predicándole y dándole y dando. Y me tomaba el Señor y ustedes anduvieron conmigo así, ¿verdad? Que amanecía casi con ustedes, ¿verdad? Ustedes también, ¿verdad? Con ustedes no. Con la hermana Patti sí, amanecí ahí dándoles consejo y así empecé con la hermana Carmen. Hablarle y hablarle. Ese día que ella se me enojó, ay, pasó bien celosa con Jesús como 3 días, hasta que entendió. Y le dije, es que el amor, le dije, no es el sexo. Vea que por ahí empecé. No, pero que es que no es posible, si yo sentía bonito, que sabe que, sí, pero son concupiscencias. Vaya, hermanas, para que ya no sientan bonito eso, vayan despreciándolo. Y no se avergüencen. Si no debe dar vergüenza las cosas que dejamos atrás, así dice el apóstol Pablo, a cosas que nos avergüenzan, dice. ¿Verdad que sí? Y resultó que la hermana Carmen la tuve que evangelizar como por 3 noches. A la 3ª vigilia, Dios le abrió el entendimiento. Y me entendió lo que era el amor. El amor, le dije, es espiritual. El amor, le dije, cuando yo te amo, lo podés sentir, aunque yo esté allá en Guatemala y vos aquí. Lo podés percibir, lo sentís, estás segura que yo te amo, porque el amor es Dios. Y el amor es espiritual, es un testimonio que se siente en el corazón. Eso le dije, esa vez se lo dije de esta manera a ella, por aquí más o menos así le dije, eso es, le dije, es el querer, el agasajar y todo eso, le dije, es deseo de la carne. Por eso les hablé del tema la idolatría de la carne. Esa es idolatría. De esa depravación Dios nos está
regenerando. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No lo comprenden? ¿Sí lo entienden claro, hermanos? ¿Sí lo entienden? Por eso yo les pregunto, ¿y cuántos fornicarios heredan el reino de Dios? Entonces nos conviene que Dios nos regenere por su palabra. Nos conviene que Dios nos enseñe por su palabra. Ahora viene otro punto. Vamos a volver a Corintios 7. Por eso es bien importante que pensemos, hermanos, a lo que fuimos llamados. ¿Cuántos se arrepienten que los haya salvado Jesús? ¿Están contentos que Jesús nos salvó? ¿Sí? Capítulo 7 de Primera de Corintios. Aleluya. El 5 dice así: no os neguéis el uno al otro, ¿verdad? Está la necesidad. Les dije que la mujer es el bombero del hombre, ¿se acuerdan que les dije? Y el hombre el bombero de la mujer para apagarle el fuego, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que les hablé de eso, verdad? Estar ahí con la manguera, se está quemando, hay que echarle agua, ¿verdad? Y la mujer también al marido tiene que estarle apagando el fuego. Por eso dice ahí, no os neguéis el uno al otro, pero se debe de ser en el orden de Dios que estamos leyendo allá. Por eso les dije, no me cubran otra escritura, en nuestra regeneración en Dios, ya no como los gentiles. ¿Va que está bien claro el tema? ¿No lo entienden? ¿Ah? ¿Se les hace complicado? No, ¿verdad? No es confuso, ¿verdad? No más en pasiones de la carne. Ya lo vas a hacer para que tu mente no te vaya a estar traicionando viendo otras mujeres, ni la mujer poniendo los ojos en otro hombre, porque también ya se hizo una adúltera o un adúltero, solo con ver. ¿Va que es delicado este tema? ¿Es delicado, hermanas y hermanos? ¿Y qué piensan? ¿Piensan tomarlo con delicadeza ustedes o hacia la ligera? Oigan bien. No os neguéis el uno al otro. Aquí viene lo serio. Yo espero, a ver, ¿cuántas mujeres maduras en el Evangelio hay aquí? A ver, hermana Evodia, ¿usted es madura en el Evangelio? ¿Ya cree que maduró un poquito? Y les voy a explicar por qué. ¿Usted cree que ya maduró un poco, hermana? Sí, pero ya se siente madura en el Evangelio. ¿Cree que usted se puede contener de muchas cosas por el conocimiento que Dios le ha dado? ¿Creen ustedes que lo pueden hacer, verdad? ¿Creen, verdad? Los varones también. Porque miren, y usted también, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Porque miren lo que dice aquí abajo. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Están oyendo eso? ¿Qué quiere decir eso? A no ser que los dos se pongan de acuerdo por la madurez espiritual que ya tienen. Por eso les pregunté que si eran maduros, ¿verdad? No me van a decir como muchos cristianos que ya tienen 10 años en el Evangelio, soy bebé, hermano, que quiere que uno les esté cambiando pañales, hombre. Estos temas son para que ustedes ya no necesiten de consejo, que ya tengan conocimiento de lo que Dios les llamó, porque eso está hablando el tema, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es vuestra. O sea que ustedes ya tienen que ser maduros en esa área, ¿verdad que sí? Y se los estoy tocando. ¿Saben qué? A ver, aquí sí quiero que me conteste con honestidad. ¿Cuántos de ustedes tenían duda de la vida sexual si le estaban fallando a Dios? Levanten su mano, como esposos. ¿Tenían dudas? Sean honestos. ¿Alguno tenía dudas? De la vida sexual, hermana tenía duda, si desagradaba a Dios. ¿Alguien más tenía duda?
Si desagradaba a Dios como hogar, como matrimonio, en la vida sexual, ¿usted también tenía dudas? Si en su vida sexual estaba desagradando a Dios, ¿no tenía? Nadie más tenía dudas, solo los hermanos. Usted también tenía dudas, hermana. Vea que por eso es que Dios trae los temas. Son importantes. ¿Sí o no? ¿Y usted ya había leído esa lectura, hermano? ¿Le había entendido eso? No había entendido. ¿Ve? Esto por eso es bien importante, ¿verdad? Y que pensemos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser santos? ¿Sí? Bueno, entonces, aún con los jóvenes hablo. Si un día se casan, sepan a lo que van. Aquí no se trata de que hay hijos de cristianos y cristianos con conocimiento ya de Dios, que van y primero se comen las peras y las manzanas y ya vienen con el Señor ahí como que con una nada más atrás. ¿Y qué dice? ¿Me vas a casar? No, hombre, olvídense, porque eso es la idolatría de la carne. Por eso bien dice en el libro de Hebreos capítulo 13, honroso es el matrimonio. ¿Ah? Y el hecho, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Por qué? Precisamente por la inmoralidad, por la idolatría de la carne. ¿Por qué es que muchos novios llegan a tener relación antes de casarse? No es por lo mismo, por la concupiscencia y la inmoralidad de la carne, de la cual Dios nos está salvando. ¿Nos está salvando Dios de eso o no? Ahorita lo vamos a leer ya de último para que vean que sí, ¿verdad? Dice aquí el 5, ¿verdad? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Va que está bien claro, hermanos? Pero ya en una relación sexual decente, le podríamos llamar así, honesta, que la tenemos está la nube en la cabeza y se hincan, hacen el mate de la oración, como dice ese himno que un día me lo voy a aprender para cantárselos. Se hincan y todo, pero están pensando en la mujer, pensando en aquella y en la otra y que se hiciera esto. O sea, la concupiscencia los ahoga y no pueden ni orar, pensando en el sexo. Por eso dice ahí, para que no os tiente. ¿Quién? Sí, para que estés desahogado, ya estás desahogado, buscas de Dios. Y cuando toqué esa escritura también quiero que oigan lo que les voy a decir. Cada pareja tiene que hablar de eso y ponerse de acuerdo, de regenerarse en el Señor para que nuestra vida sexual sea agradable a Dios. Porque de otro modo vamos a estar en fornicación. Vean que es bien claro. Por eso es que el apóstol, ven como dice claro ahí, por eso dice que ambos se pongan de acuerdo. ¿Por qué es que dice ahí que se separen? ¿Para qué dice? ¿Para qué se deben de separar? Para orar, dice, vea. O sea que dice, no puede orar, dice, estando ahí en la carne, agasajándose. ¿Cómo va a orar si está en el momento del deleite de la carne? La carne y el espíritu son enemigos. ¿Sí o no? A mí no me vayan a decir ustedes que si tienen un momento de vida sexual, es también espirituales. Cuando se hincan a orar muertos se siente uno, porque la carne lo baja a uno. Dice que las cosas de la carne jalan para abajo, dice. ¿Dice así la Biblia o no dice así? Mas las cosas del espíritu jalan. A ver, entre los matrimonios, ¿han experimentado esa baja espiritual cuando se tiene la relación? ¿Cuántos son honestos?
Solo uno y honesto aquí. 2. Los demás no. Ni las mujeres. Usted sí. 3 con hermana. Una mujer y dos varones valientes. Qué tremendos, ¿verdad? Hay una baja. ¿Por qué? Porque las cosas de la carne con las del espíritu. Por eso es que dice bien claro, que el que busca casarse busca ocuparse de las cosas de este mundo. Pero el que no se casa, dice, le sirve mejor ¿a quién? A Dios, porque todo su tiempo ya no hay nada dedicado para la carne, sino que todo para lo del espíritu. Eso es lo que quiere decir ahí. No crean ustedes que muchos dicen, aquí se quedó de viuda en la iglesia para alabar aquí, para... No, momento. Es para estar más en comunión con Dios. Para vivir más en consagración a Dios. ¿Por qué? Porque la vida sexual nos separa siempre del espíritu, porque son asuntos de la carne. Por eso dice que para orar, ¿qué hay que hacer? Dice. Imagínense presentando ayuno y acostados con la mujer ahí en agasajo. Qué tremendos ayunos esos, ¿verdad? Ay Dios, por todos lados corta el Señor, ¿verdad? Qué tremendos. Cuando yo ando en busca del Señor, vaya esto para que se les vaya poniendo más rojas las orejas. A las hermanas también. Le digo a mi esposa, procura no pegárteme mucho, le digo, séte para allá. Ay, es que tengo frío. Tápate con la cobija, le digo. Es para que tengan ideas buenas. ¿Verdad, mija? Está serio este tema, ¿verdad? Los pone bien rojos a usted. Bien rojos se ponen ustedes con estos temas. Son reales. Esa es la voluntad de Dios, la que estamos hablando. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy no les estoy gritando mucho, pero están más rojos que otros días. Qué tremendos ustedes, ¿verdad? A saber de dónde me los quiere sacar el Señor, ¿verdad? Y a los que no tienen, a saber de qué los quiere evitar ya, ¿verdad? A no ser de que haya un mutuo consentimiento, o sea que es necesario que como pareja cristiana nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Cada pareja se tienen que hablar de eso. Ya no podemos hacer el sexo así como en el mundo lo hacíamos depravado, así, sino que debemos de honrar a Dios. Lo vamos a hacer para la necesidad de las concupiscencias nada más, para pecar menos delante de Dios. Porque podríamos estar en fornicación dentro del matrimonio. ¿Estamos entendiendo bien claro? Y otra vez se los voy a leer, por si alguien cree que no hay confirmación bíblica, aquí está. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, ahí donde estamos. Pues la voluntad de Dios, dice el 3, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, no como cuando no conocías a Dios. ¿Va que está bien claro, hermanos? ¿Qué podría ser entonces si estamos en pasiones de concupiscencia? Dentro del matrimonio, fornicando ante Dios. Porque Dios no creó el sexo, no lo hizo para que se enseñorease de nosotros, ¿verdad? Sino que era una bendición para la multiplicación nuestra. Ven, ahí pueden ver ustedes los perritos. Mientras la perra no llega en tiempo de su brama, el perro ni se mosquea. ¿Los ven ustedes? Así también la vaca, ahí anda el toro en medio de ellas. Y el toro allá le sale una que ya está lista, va con ella, no anda agarrando a cualquiera ahí, ni a cualquier hora, ¿verdad que no?
Porque los que fuimos degenerados y depravados en nuestra mente y en nuestra vida fuimos los seres humanos por Satanás, por la desobediencia de Adán a Dios. Caímos en manos del enemigo y puso tantas cosas en nuestro corazón. Por eso es que esa es la idolatría de la carne. Por ejemplo, tocando esa misma área, ¿por qué es que las mujeres andan semidesnudas, que se ponen la falda más para acá, que como me miro y se mira en el espejo? Es precisamente lo mismo. ¿Cuántos no tenían eso? Aún los varones. Precisamente desde ahí viene la inmoralidad, hasta el vestuario y todo. ¿No estábamos depravados en todas esas áreas? ¿No así vive el mundo? Olvídense, si las mujeres del mundo no se aguantan que llegue el calor para andar desnudas, enseñando su cuerpo. ¿Por qué? Por la depravación sexual y la inmoralidad. ¿Y Dios qué quiere de nosotros? Santidad quiere decir vivir para Dios. Y en esta búsqueda y en este proceso, Dios, en su misericordia, nos ha permitido tener una esposa y a la esposa un esposo, para sus necesidades, para que no estemos pecando más. Por eso dice Pablo aquí bien claro, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de ¿cuántas cosas dice? De todo esto. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Contando solo lo que dijo ahí? No, de todo lo que viene diciendo desde arriba. ¿Verdad que así dice? Dios no lo soporta, quiere decir. A Dios no le agrada. Y luego dice, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Se me pusieron ya bien tristes con este tema. Tito, capítulo 3. Ya para cerrar este tema, espero que sea suficiente. Yo creo que hemos entendido bastante, ¿verdad, hermanos? Y todavía quiero dejar un espacio abierto al terminar esta lectura ahorita, si alguno tiene una pregunta especial sobre este tema. ¿Verdad? Amén. Dice así, 3:1. Es más, 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Le está hablando Pablo aquí a creyentes que ya no deben de ser esclavos de esas concupiscencias, porque a libertad de todas esas cosas nos ha llamado Cristo. Por eso es que yo no acepto entre las hermanas que anden celando yo a su marido. ¿Para qué? La carne para nada aprovecha. Si el marido es infiel, ¡ay Dios! Recompensa tiene para con el Señor. ¿Sí me entienden? ¡Ay Dios! No sabes, marido, lo que te estás echando. No a la esposa. Ustedes, hermanas, ni se mosqueen. Ustedes ya no deben de ser esclavas de esas concupiscencias. Así también ustedes, maridos. ¿Me están oyendo? Por eso es que ya no se debe de dar eso, ya no debe de haber esa esclavitud en nosotros. Dice 3, ¿verdad? Porque nosotros también éramos, ¿tiempo qué? Pasado. Ahora ya estamos ¿en quién? En Cristo, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué pasó con Cristo hoy. Vamos a ver qué pasó.
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia. ¿Malicia de qué? De la carne. Y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. ¿Esa regeneración de qué es? ¿Para qué es la regeneración? De todas esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Eso quiere decir regenerarnos, porque éramos degenerados. ¿Sí? Esos éramos, dice allá arriba, ¿vea? Extraviados, esclavos de concupiscencia, degenerados. Ahora bien, como no sabían este tema, porque me dijeron que nadie sabía que había fornicación dentro del matrimonio. ¿Cuántos lo sabían? Ustedes ya se los había medio platicado, ¿verdad? Que se los iba a predicar. Nunca se los había predicado, ¿verdad? Gracias a Dios que hoy se dio. Y ustedes no sabían que había fornicación dentro del matrimonio. Se puede estar en fornicación si no vivimos en temor en todas estas cosas. Y aquí dejo bien claro, no estoy prohibiendo el sexo. El sexo es santo, es agradable, pero que no se enseñoree de nosotros, haciéndonos hacer depravaciones, sino que lo hagamos con temor y temblor, y que nos mantengamos siempre en esa consagración a Dios, no más para lo necesario. Es clarito, ¿verdad? No se te sobrepase la mano, hermano y hermana. Pónganse de acuerdo como matrimonio, honremos a Dios con nuestra forma de vivir en todo. Cuando lo hagamos así, hasta en eso, aunque ya no agrada a Dios, pero lo hacemos respetando a Dios en el orden que Dios nos pone, con hacerlo en su orden, aunque no le agrade, lo honramos en ese aspecto, porque estamos obedeciendo a la voz de Dios. Por eso aquí adelante decía, volvemos una vez más para cerrar. Sí, Tesalonicenses. Ya para cerrar ahí. Por eso bien claro dice. Vamos a ver qué dice. El 8. Dice el 7, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Es clara la palabra de Dios, ¿verdad? ¿A quién desechamos al no tomar eso en cuenta? ¿Para quién lo hacemos cuando lo hacemos? Para Dios, ¿verdad que sí? Y Dios es honrado cuando le obedecemos. ¿No es así? Yo honro, pero los que me tienen en poco, viles de suciedad, de la inmundicia, eso quiere decir, me son inmundos. Ahora está el tiempo, si alguno tiene alguna pregunta sobre este tema, que lo haga con toda libertad. Si en algo puede ayudar a los demás, en alguna pregunta o en alguna respuesta que se pueda dar. ¿Me han entendido bien claro, verdad? ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Y cuántos creen que van a crecer en esa área? ¿Ah? Dios quiera, Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza y usemos. ¿Saben qué se usa en todas las cosas del Evangelio? Hermanos, ¿saben qué se usa en todas las cosas del Evangelio? Valentía. Porque ¿quiénes son los que arrebatan? Sí, en todo esto
Si andamos mal, hay que usar de valor para negarnos, para irnos controlando, para contenernos y hacer las cosas como a Dios le agrada. Amén. Entonces aquí nos quedamos si no hay ninguna pregunta y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Temprano me lo sacó el Señor, estaban afligidos que iba a amanecer, ¿verdad? Gloria al Señor.